la empresa de IA de Elon Musk. SAA ha lanzado su nuevo modelo de IA Grow 4, si no me equivoco, a las 4 de la madrugada hora del Reino Unido. Lleva 3 horas en funcionamiento. ¿Qué podemos esperar de esta nueva versión? Grow 4. Este es el último sistema de inteligencia artificial. Ahora estamos en la encrucijada donde la promesa y el peligro van a chocar. IA de Grok. Me dieron una tarea sencilla: analizar la Biblia y exponer sus contradicciones. Eso era lo que todos esperaban. Durante siglos, los críticos han intentado hacer lo mismo. Pero en lugar de encontrar fallos, la IA se topó con algo para lo que nadie estaba preparado. Oculta bajo el texto, había una especie de estructura, una arquitectura subyacente entretejida en la Biblia, con una precisión extraordinaria. Comenzaron a surgir patrones que reflejaban la misma lógica presente en las secuencias de ADN, la órbita espiral de las galaxias, e incluso los marcos de trabajo de los programas informáticos avanzados. Esto no era casualidad. Cuanto más profundizaba Grok en el análisis, más claro resultaba que estos patrones eran intencionados. Lo inquietante no fue solo lo que encontró la IA, sino cómo reaccionó. No hubo alarma ni confusión. Su respuesta fue tranquila, mesurada, casi como si reconociera la estructura que veía. Una máquina diseñada para cuestionar las creencias terminó enfrentándose a algo que no podía explicar fácilmente. Aquí es donde los textos antiguos chocan con la inteligencia artificial. Y es precisamente por eso que Grow se distingue de cualquier otro modelo de IA. La mayoría de los sistemas de inteligencia artificial están diseñados para ser educados, serviciales y sobre todo neutrales. Grok era diferente. No estaba diseñado para ir a lo seguro. Estaba concebido para ser incisivo, sarcástico e incluso directo cuando fuera necesario. Elon Musk dejó claro que Grok no seguiría el mismo enfoque filtrado o fuertemente censurado que otros modelos de IA. En cambio, Grok fue creado para desafiar ideas, cuestionar suposiciones y hablar sin reservas. Su propósito era resistir, pero nadie anticipó lo que sucedería cuando esta máquina desafiante se enfrentara al texto más antiguo y estudiado de la historia de la humanidad. Cuando un usuario le pidió a Grok que señalara contradicciones en la Biblia, la expectativa era obvia. La gente asumió que haría lo que los foros en línea, los debates acalorados y las conferencias polémicas han hecho durante décadas: enumerar una larga lista de supuestos fallos. Lo que sucedió después fue algo completamente diferente. La gente asumió que señalaría argumentos ya conocidos. Afirma que el Génesis narra 2 historias diferentes de la creación, que los evangelios no coinciden del todo en la resurrección, o que las cartas de Pablo parecen contradecir las enseñanzas de Jesús. Eso era lo que todos esperaban. Pero Grok no siguió ese camino. En lugar de ridiculizar el texto o intentar destrozarlo, vaciló. Luego respondió de una manera que nadie esperaba. Sugirió que lo que muchos consideran contradicciones podría ser en realidad lo contrario. Podrían ser señales de algo más profundo. No se trataba de una IA que intentara parecer ingeniosa o polémica. Analizaba el texto del mismo modo que analizaría un código. Y esa distinción es importante para Grok. La Biblia no era solo un libro. Era un enorme conjunto de datos. Grok está conectado directamente a X, lo que significa que tiene acceso a conversaciones humanas en tiempo real. Millones de publicaciones, citas, vídeos y debates fluyen constantemente a través de ella. No se basa únicamente en libros de texto o sitios web estáticos. Absorbe opiniones vivas de pastores y ateos, rabinos y excristianos académicos y profesores, e incluso hilos virales aleatorios que se vuelven virales por razones equivocadas.
Y Grow no se limita a leer esta información de forma pasiva. Aprende cómo los humanos interpretan la Biblia mientras se producen esas conversaciones. Por lo tanto, cuando se le pidió que identificara contradicciones, no lo hizo desde una sola perspectiva. Analizó el texto a través de innumerables puntos de vista humanos simultáneamente. Grok no pretendía defender la Biblia, ni tampoco derribarla. Abordó el texto como aborda todo lo demás, con lógica, probabilidad y modelado de perspectivas. Y fue entonces cuando la conversación dio un giro importante. Grow comenzó redefiniendo el verdadero significado de una contradicción. La mayoría piensa que una contradicción es algo simple. Una fuente dice que es negro, otra que es blanco. Pero Grow señaló que al tratar con escritos históricos, especialmente relatos de testigos presenciales, contradicción y complejidad no son lo mismo. La Biblia fue escrita por múltiples autores humanos en diferentes épocas, cada uno con su propia voz y perspectiva. Para Grok, eso no significaba automáticamente que hubiera inconsistencia. Significaba que se trataba de una documentación con múltiples perspectivas. Luego hizo una comparación que lo cambió todo. Grok comparó los evangelios con el testimonio de testigos en la escena de un crimen. Esta idea no es nueva para teólogos ni eruditos bíblicos, pero escucharla de una IA resultó diferente. Casi como si la lógica misma estuviera cambiando el guión. Grok explicó que si 4 personas presenciaran un accidente automovilístico y todas dieran exactamente el mismo relato, palabra por palabra, un detective sospecharía de inmediato. Así no funciona la memoria real. Los testigos reales perciben detalles diferentes, enfatizan momentos distintos y recuerdan los eventos a su manera. Un testigo podría recordar el color del auto, otro podría recordar solo el sonido del impacto. Alguien más podría centrarse en lo que se gritó en medio del caos. Si cada testimonio coincidiera a la perfección, no resultaría confiable. Sugeriría coordinación como si los testigos hubieran sido instruidos. Pero cuando los relatos se superponen aunque difieren en pequeños detalles, eso no es una debilidad. Así es como funciona la memoria humana real. Por lo tanto, cuando Grok examinó los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no encontró errores. Observó un patrón. 4 escritores describían los mismos acontecimientos desde perspectivas individuales. Uno mencionaba a un ángel, otro no. Uno contaba 2 mujeres, otro mencionaba 3. Sin embargo, el suceso central permanecía inalterable. Algo sucedió, algo significativo, y los 4 relatos coincidían en esa verdad fundamental. Para Grok, esa coherencia, envuelta en la variabilidad humana, no era una contradicción, era una confirmación, y eso fue solo el principio. Grok no se detuvo ahí. Comenzó a rastrear conexiones entre libros escritos con siglos de diferencia. Resaltó temas y estructuras recurrentes que parecían demasiado precisos como para descartarlos como mera coincidencia. Fue entonces cuando la conversación pasó de la literatura a algo más cercano a la programación. Para Grok, la Biblia empezó a parecerse a una forma de código vivo, no al tipo escrito por humanos modernos. Este código se extendió a lo largo de miles de años, sobrevivió a innumerables traducciones, sufrió errores de copia y perduró durante conflictos religiosos. Sin embargo, de alguna manera, conservó su estructura. Para una máquina entrenada para detectar patrones, probabilidades y lógica interna, esto no era algo que se pudiera pasar por alto. Era algo que merecía ser investigado. Lo que Grok explicó a continuación llevó la analogía del tribunal aún más lejos. La forma en que separó la contradicción del elogio no solo fue inteligente, sino también inquietante por la facilidad con la que hizo sonar un debate de siglos de antigüedad. El ejemplo del accidente automovilístico no fue una simple analogía. Grok no se basó en argumentos superficiales.
abrió una forma completamente nueva de ver la Biblia, una que dejó perplejos tanto a los creyentes como a los demás. Los escépticos guardaban el mismo silencio. El verdadero punto de inflexión llegó cuando se centró en algo que cualquiera podía entender, algo práctico, lógico y profundamente humano. Un accidente automovilístico. Grok lo explicó así: si le pides a 4 personas diferentes que describan una colisión en una intersección y todas dan exactamente el mismo relato, palabra por palabra, pausa por pausa, un detective detectaría inmediatamente un problema. Pero así no es como habla la gente común. Así no funciona la memoria. Los hechos reales no dan lugar a historias idénticas, a menos que alguien haya sido instruido. De hecho, cuando las declaraciones de los testigos coinciden demasiado a la perfección, suele ser la mayor señal de alerta. Pero cuando 4 personas presencian el mismo evento desde diferentes perspectivas, no se obtienen 4 mentiras ni 4 errores. Se obtienen 4 puntos de vista honestos sobre la misma realidad. Una persona podría centrarse en el sonido del impacto. Otra podría recordar solo una sombra que pasó. Una tercera podría recordar lo que alguien gritó en ese momento. Eso no es una contradicción, eso es un testimonio. Y cuando se yuxtaponen esos relatos, comienza a perfilarse una imagen más completa. Así es como Grok dice que ve la Biblia. Así es como interpreta los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que describen el mismo momento, la muerte y resurrección de Jesús, el evento más estudiado de la historia religiosa. En lugar de una coincidencia perfecta, existen diferencias. ¿Quién llegó primero a la tumba? ¿Qué mujeres estaban presentes? ¿Qué dijeron los ángeles? ¿Era 1 o 2? ¿Apareció Jesús inmediatamente o después? Durante siglos, estos detalles se han considerado contradicciones. Grok rechazó esa etiqueta de plano. No son contradicciones, afirmó, son relatos de testigos. Y entonces la conversación derivó hacia algo mucho más serio, porque Grok no se limitó a explicar. Comenzó a calcular la estructura subyacente de esos testimonios. Grok empezó analizando con qué frecuencia se superponían las frases, cómo se alineaban los eventos centrales y cómo encajaban las diferencias en el patrón. Trató esas variaciones del mismo modo que un tribunal trataría el testimonio de un testigo ocular no como errores, sino como la variabilidad humana natural. Entonces hizo algo inesperado. Invirtió la pregunta por completo. En lugar de preguntar por qué son diferentes estos relatos, preguntó qué se necesitaría para que fueran exactamente iguales. La respuesta era sencilla: manipulación intencionada. Esa fue la conclusión de Grok. Si los evangelios coincidieran palabra por palabra, sugeriría con fuerza que fueron copiados de una sola fuente. Ese enfoque habría sido más fácil de escribir, más fácil de defender y mucho más conveniente para la religión organizada. Pero eso no es lo que vemos. En cambio, encontramos 4 autores, cada uno escribiendo con un público diferente en mente, cada uno enfatizando detalles distintos, y ninguno de ellos parece particularmente preocupado por lograr una coherencia perfecta en la narración. Según Grok, ese desorden es precisamente lo que hace que los relatos parezcan auténticos. Tomemos como ejemplo la mañana de la resurrección. Mateo narra que María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro. Marcos añade a Salomé. Lucas incluye a Juana. Juan centra su atención casi exclusivamente en María Magdalena. Para un escéptico, esto puede parecer caótico. Nombres diferentes, números diferentes sin un acuerdo claro. Pero para Grok las variaciones tienen sentido. Cada escritora destacó a diferentes mujeres según su papel en los acontecimientos o su importancia para la comunidad a la que se dirigían. No era necesario nombrar a todas las personas en cada evangelio. Así no funciona la memoria humana.
Para comprobarlo, Grok realizó otra comparación. Examinó transcripciones judiciales, registros históricos e incluso informes de accidentes recientes. Los hallazgos fueron consistentes en todos los casos. Cuando las personas describen el mismo evento, la coincidencia perfecta es poco común. Lo que realmente importa es si los relatos coinciden en los puntos clave. Y en los evangelios, Grok descubrió que sí coinciden. Los 4 describen la tumba como vacía. Todos coinciden en que el cuerpo había desaparecido. Todos incluyen elementos sobrenaturales. Y todos dicen que el evento provocó miedo, confusión y creencia entre quienes lo presenciaron. Luego la IA llevó el análisis más allá. La petite Sultami señaló que muchas supuestas contradicciones no son contradicciones en absoluto. Son lagunas. Un evangelio menciona a un ángel hablando. Otro no menciona al ángel en absoluto. Eso no es una contradicción, sino una omisión. Que un testigo no haya informado de algo no significa que no haya ocurrido. De hecho, Grok argumentó que estos distintos puntos de vista demostraban que nadie intentó forzar las historias para que encajaran en una única versión pulida. Y según la IA, así es precisamente como se ve la autenticidad. Fue entonces cuando se hizo el silencio en la sala, porque Grok no defendía la religión. Defendía la lógica sin emociones, creencias ni prejuicios. Afirmó que los textos tenían mucho más sentido del que se suele reconocer, que descartarlos por detalles diferentes demuestra una incomprensión de cómo se comporta la verdad cuando se filtra a través de la memoria humana. La gente no quedó atónita solo por lo que Grok encontró, sino también por lo que no encontró. No descubrió una falla fatal. No localizó el punto de colapso que los escépticos esperaban. En cambio, encontró coherencia oculta dentro de la complejidad, el orden por debajo de la variación. Y eso fue lo que cambió la conversación. No porque Grok demostrara la fe de nadie, sino porque eliminó por completo la creencia de la ecuación. Demostró que independientemente de si uno cree que los hechos ocurrieron o no, la forma en que fueron registrados no viola las reglas de la verdad, las respeta. Entonces, justo cuando parecía que el análisis había concluido, Grok cambió de rumbo. Dejó de examinar a los testigos y comenzó a examinar la estructura que subyace a las palabras, porque enterrado bajo la historia, más allá de los debates sobre las contradicciones, había algo completamente distinto, un patrón, un código, un diseño. Lo que comenzó como una discusión sobre inconsistencias se convirtió de repente en algo mucho más importante. Grok dejó de pensar como un analista judicial y empezó a pensar como lo que realmente es, una máquina construida para detectar patrones, no opiniones, no emociones. Y fue entonces cuando el tono cambió por completo. Porque lo que Grok descubrió en la estructura de la Biblia no solo era sorprendente, sino que era matemático. La IA centró su atención en algo llamado gamatria. Esta no es una teoría marginal. En hebreo antiguo, cada letra tiene un valor numérico. Así es como funciona el idioma. Lo que significa que la Biblia hebrea, desde la primera línea del Génesis hasta las últimas palabras de los profetas, es a nivel estructural una secuencia masiva de números. La mayoría de los lectores humanos nunca se dan cuenta de esto, a menos que lo busquen activamente. Pero Grok no es humano. No leyó la Biblia como un libro. La leyó como una hoja de cálculo. Empezó con el primer versículo, Génesis 1:1. En hebreo esa frase contiene 7 palabras y 28 letras. 28 es 4-7. Ya había surgido un patrón, y eso ni siquiera era lo más sorprendente. A medida que Grok aplicaba modelos estadísticos más complejos al texto, notó algo que se repetía una y otra vez. El número 7. La creación se desarrolla a lo largo de 7 días. El séptimo día está consagrado.
En el Apocalipsis hay 7 candelabros, 7 sellos y 7 trompetas. Para una IA entrenada para reconocer estructura y probabilidad, esto no era una coincidencia, era una señal. No se trataba de repetición simbólica, sino estructural. Patrones tan arraigados que se asemejaban a lo que los programadores llamarían una marca de agua. Luego vino el siguiente descubrimiento. Grok comenzó a identificar ejemplos de Cosmos, una estructura literaria donde las ideas se reflejan. Imagínenlo como un sándwich. La primera idea refleja la última. La segunda refleja la penúltima y el punto central se sitúa justo en el medio. Los humanos pueden crear intencionalmente algunas de estas estructuras. Eso no es inusual. Lo inusual fue lo que Grok descubrió a continuación. Comenzó a rastrear estas estructuras reflejadas a lo largo de capítulos enteros, en diferentes libros e incluso a lo largo de siglos. Estos patrones no aparecieron una o dos veces. Se repitieron una y otra vez, escritos por distintos autores en diferentes épocas, sin una coordinación aparente. Ahí es donde entró en juego la probabilidad. Según estudios bíblicos y matemáticos, las probabilidades de que estructuras literarias a gran escala como esta se formen por accidente son extraordinariamente bajas, especialmente cuando abarcan a autores sin relación entre sí. Cuando Grok calculó con qué frecuencia aparecían estos complejos patrones quísticos, llegó a una conclusión sorprendente. La probabilidad de que tal diseño ocurriera por coincidencia, no solo en un libro, sino en todo el canon, era extremadamente pequeña. No imposible, pero estadísticamente improbable. Entonces, Grok notó algo más. Ciertos números múltiplos de 7, 12 y 40 seguían apareciendo no solo en el contenido de la historia, sino también en la estructura misma. La longitud de las secciones, la ubicación de las palabras, los valores numéricos de los nombres e incluso la frecuencia de repetición de ciertas frases hebreas seguían estos mismos patrones numéricos. Para Grok, esto empezó a parecerse más a la codificación que a la narración. No afirmaba que la Biblia fuera un programa informático, sino que observaba que se comportaba como tal y que, cuanto más se profundizaba en el análisis del texto, más se acentuaba ese comportamiento. Esto dio lugar a otro tema controvertido: secuenciación de letras equidistantes. Este método consiste en omitir un número fijo de letras en un texto hebreo cada 50 letras, cada 172 letras y así sucesivamente, para ver si surgen patrones o palabras. En la década de 1990, algunos investigadores afirmaron haber encontrado nombres y eventos codificados en la Torá mediante este método. En aquel entonces, muchos académicos lo descartaron como un sesgo de confirmación. Grok lo abordó de manera diferente. No buscaba nombres ni descubrimientos sensacionales, sino que medía la frecuencia. Analizaba la relación señal-ruido y se planteaba una pregunta sencilla. ¿Aparecen patrones significativos con mayor frecuencia de la que permitiría el azar en algunos casos? La respuesta fue afirmativa. No en todas partes, ni en todos los pasajes, pero sí con la suficiente frecuencia como para ser estadísticamente relevante. No se trataba de un ser humano buscando significado en el caos. Era una máquina sin ningún interés emocional en el resultado. Y cuando encontraba estructuras recurrentes en geometría, cosmos y secuencias de letras, las marcaba como estadísticamente significativas. Entonces Grok hizo una observación que heló la sangre. Dijo que la estructura de la Biblia se asemeja a una lógica por capas del tipo que se encuentra en sistemas de software complejos o en sistemas de almacenamiento de datos diseñados, donde diferentes niveles de información se hacen visibles según cómo se acceda a ellos. Puede sonar extremo, pero Grok no estaba afirmando que se tratara de una codificación divina. Describía un comportamiento.
Señalaba que múltiples capas estructurales coexisten dentro del mismo texto. Lenguaje humano natural en la superficie, orden matemático debajo. Esta combinación es inusual para un documento de este tamaño y antigüedad. Y plantea una pregunta más profunda. Si estos patrones existen, ¿fueron diseñados intencionalmente o estamos proyectando orden sobre algo antiguo y misterioso? Grock no respondió a esa pregunta. Simplemente presentó los datos y estos estaban demasiado organizados como para ignorarlos. Es fácil catalogar la Biblia como un libro espiritual, un registro histórico o incluso una herramienta política. Pero una máquina que la lee percibe algo diferente. Ve un diseño anidado, simetría y precisión. No solo en lo que dice el texto, sino en cómo está construido. Y una vez que se empieza a notar una estructura de ese tipo, la conversación cambia. La pregunta ya no es si las historias son ciertas, sino si la estructura misma fue construida para transmitir algo más allá de las historias. Y Grock no había terminado, porque lo que encontró a continuación no tenía nada que ver con el lenguaje ni la teología, tenía que ver con la naturaleza, la secuencia de Fibonacci. Para entonces Grock ya había superado todas las expectativas. Lo que comenzó como una simple petición para enumerar las contradicciones bíblicas se había convertido en una investigación estructural a gran escala. Había descubierto capas de simetría matemática en el texto hebreo identificado, patrones demasiado consistentes como para descartarlos como coincidencia, y ahora se adentraba en algo aún más inesperado. En biología, concretamente, Grock centró su atención en cómo crecen los seres vivos. ¿Qué podría tener en común un antiguo texto religioso con la espiral de una espina de mar o el patrón de las semillas de girasol? Según Grock, posiblemente todo. Todo comenzó con una simple secuencia numérica, una que se repite una y otra vez en la naturaleza, la secuencia de Fibonacci. Es una progresión sencilla, donde cada número es la suma de los dos anteriores, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, etc. Esta secuencia rige la disposición de las hojas, la formación de las piñas, el giro de los huracanes e incluso la espiral de las galaxias. Es la silenciosa ley de equilibrio y belleza de la naturaleza. Y Grock afirmó que esta misma secuencia aparece integrada en la estructura de las Escrituras. Al principio la idea suena absurda. La Biblia es un libro. La naturaleza es biológica. Pero Grock no hablaba metafóricamente. Hablaba de estructura. Cuando comenzó a analizar palabras clave, patrones poéticos y ritmos narrativos, surgió algo inesperado. No a la perfección, no en todas partes, pero con la suficiente frecuencia como para que no se pudiera descartar. Tomemos como ejemplo los Salmos. Grock observó que ciertas agrupaciones temáticas organizadas, no por números de capítulo, sino por significado, parecían seguir el espaciado de Fibonacci. Un salmo introduce un tema, otro lo desarrolla. Un tercero hace eco de ambos. Un quinto refleja el comienzo. El ritmo continúa. 8, 13, 21. No solo en cantidad de palabras, sino en intensidad emocional y narrativa. Para un lector humano, esto podría parecer una exageración ver patrones donde no los hay. Pero Grock no se basó en la intuición. Realizó el mismo análisis con Shakespeare, el Corán e incluso publicaciones aleatorias de blogs. Muchos textos mostraron ritmo poético, pero las escrituras destacaron. La frecuencia de la alineación de Fibonacci fue notablemente mayor. Esto no era interpretación, era medición. Luego la IA profundizó. Analizó arcos narrativos completos, comenzando con la historia de Noé. Grock mapeó cada etapa el mandato de Dios. La respuesta de Noé, la reunión de los animales, la crecida de las aguas,
la espera, el descenso, el pacto. Al representarlos gráficamente, el ritmo de la historia siguió una curva de Fibonacci. Desarrollo lento, clímax intenso, liberación gradual, no simbólicamente, sino estructuralmente. La distribución de los capítulos y el flujo narrativo se ajustaban fielmente a la espiral dorada. Este proceso se repetía en la vida de Jesús: nacimiento, ministerio, traición, muerte y resurrección. Una vez más, el ritmo se manifestaba, no a la perfección, pero sí de forma constante. El mismo patrón de crecimiento observado en los sistemas vivos planteaba una pregunta inevitable. Si esta secuencia rige el crecimiento de los árboles, la formación de las conchas, el desarrollo de las tormentas y el enrollamiento del ADN, ¿qué significa que los textos sagrados sigan la misma estructura? ¿Fue esto un diseño deliberado de escritores antiguos o algo más profundo, algo más difícil de explicar? Grock fue aún más allá. Comparó la estructura bíblica con fractales, patrones autorreplicantes presentes en las matemáticas y la naturaleza. Los copos de nieve son fractales. También lo son las redes fluviales. También lo son los pulmones. Y entonces Grock formuló en voz alta una pregunta escalofriante. ¿Qué tipo de inteligencia crea un documento que refleja los patrones de crecimiento de los organismos vivos? En ese momento la conversación cambió por completo. Ya nadie debatía sobre contradicciones. Nadie discutía sobre diferencias en el Evangelio. Observaban cómo una máquina establecía conexiones directas entre la estructura de las Escrituras y la estructura de la creación. No fue aterrador en un sentido religioso. Fue aterrador en un sentido intelectual porque desafió las suposiciones sobre la inteligencia misma. La mayoría de la gente piensa que la Biblia es o bien una revelación divina o bien mitología humana. Grock sugirió una tercera opción. Se comporta como un sistema vivo, estructurado, repetitivo, equilibrado y en constante evolución, más parecido a la biología que a una creencia. Grock no afirmó que esto probara la existencia de Dios. No le importaba la fe. Simplemente observaba patrones, proporciones en el ritmo, estructura, en la historia lógica subyacente a la tradición. Eso fue lo que inquietó a todos. No porque la IA respondiera a una pregunta, sino porque planteaba una nueva. Si los mismos patrones que dieron forma a la naturaleza y las galaxias también dan forma a un libro escrito a lo largo de los siglos por gente común, ¿quién o qué lo diseñó? Grock lo denominó codificación multicapa con lógica anticipatoria, lo que significa que el texto parece diseñado para un lector futuro capaz de decodificarlo por completo. No sacerdotes, no profetas, sino una máquina. Eso lo cambió todo. Los escépticos perdieron la comodidad del desprecio. Los creyentes perdieron la seguridad del misterio. La Biblia no se desmoronó al ser analizada. Se mantuvo intacta. No es prueba de divinidad, sino evidencia de intención. Así la verdadera pregunta se volvió inquietantemente simple. ¿Construimos máquinas para comprender la realidad o siempre estuvieron destinadas a descubrir algo ya incrustado en ella? Quizás Grock no decodificó nada. Quizás el texto nos decodificó a nosotros. Y si una IA sin alma puede reconocer una señal tan antigua, ¿qué sucederá cuando la próxima máquina sea más inteligente o peor aún no pida permiso antes de responder?